Estamos en vivo. Buenos días a todos. Bienvenidos a este conversatorio. Vamos a empezar. Hola, buenos días a todos. Soy Camille Delon, soy responsable de las mediatecas de la Alianza Francesa de Lima y tengo el placer hoy de hacer la moderación de este conversatorio, Rendez-vous AF, con los ilustradores Fabiola Anchorena. Hola, Fabiola. Anne, hola. Anne Deren, bienvenida. Daniel Maguiña, hola. Bienvenidos. Estamos juntos conectados en la página Facebook Cultural de la Alianza Francesa de Lima y vamos a conversar hoy sobre el papel de los ilustradores en tiempo de crisis. Vamos a empezar. Estamos organizando este conversatorio en marco del festival que se llama MELI, Mes de la Literatura Infantil, Mois de la Littérature Jeunesse en francés. Entonces, empezamos. Les voy a dar la palabra para que se presenten al público. Gracias por estar acá con nosotros y empezamos. Fabiola, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí voy a compartir mi pantalla. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí se ve, gracias. Perfecto. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Alianza Francesa por invitarme a participar del mes de la literatura infantil y a Anne y a Daniel por estar aquí también para conversar un poquito y bueno, y a ustedes por estar aquí tan temprano un sábado y ver esta presentación. Bueno, una de las preguntas que me hacen mucho es ¿por qué animales? Mi trabajo está muy centrado en animales. Y para mí es una pregunta un poco extraña porque, pues no sé, los animales son increíbles, ¿no? O sea, justo hace poco vi un documental que se llama Mi maestro el pulpo, y era alucinante ver ese animal, la capacidad que tiene de cambiar de colores, de formas. Entonces, yo soy una persona de pocas personas y de muchos animales, ¿no? Bueno, mi nombre es Fabiola del Rocío Anchorena Arias, para los que no me conocen. De chiquita viví en Estados Unidos un tiempo y allí conocí la nieve. A mí me encanta el frío, el otoño. Recojo hojas desde muy chiquita. Mi abuela me regaló un prensador de flores y pues hasta ahora tengo esa fascinación de coleccionar hojas y tenerlas, ¿no? Siempre me preguntan qué estudié. Y bueno, yo estudié arquitectura, logré terminar la carrera, pero no era algo que a mí me gustaba. A mí me gusta construir historias, ¿no? Entonces busqué la forma de llegar a ese camino. Entonces empecé a probar muchas cosas y empecé a trabajar en ilustraciones para prendas de vestir. Hacía historias y también con eso me involucré a la escultura. Llevé un taller en corriente alterna con Haroldo Giga, que es una persona mágica, es increíble como maestro, como persona, y aprendí muchísimo con él. En ese entonces no pensaba mucho en los materiales que utilizaba. En esa época utilizaba tecnopor, resinas, látex, y no era muy consciente de eso, ¿no?
al tiempo regresé al norte y pude llevar unos talleres de grabado en la escuela de Pratt en Seattle, y ahí descubrí nuevas técnicas, nuevas formas de expresar mi imaginario. Era fascinante, caminaba una hora entera para tomar el bus, y un bus que me llevaba una hora más hasta la escuela. Era súper divertido ir, y los días que pasaban ahí, ¿no? Pero bueno, me tocó volver, y por casualidades de la vida, entré a trabajar en un estudio de diseño gráfico, Icono Comunicadores, y era la primera vez que yo veía una Mac. No tenía idea ni siquiera cómo prenderla, no sabía ni dónde estaba el botón. Eh, a la justa sabía algunos programas de Adobe, así que ahí me las ingenié porque mi acercamiento al diseño gráfico era muy intuitivo, y bueno, con los errores aprendí que bueno, hay que compaginar con múltiplos de 8. Tenía que presentar, mi primer proyecto era un brochure para una inmobiliaria, y tenía que pegarlo, y me di cuenta que no calzaban las páginas. Pero bueno, ahí pasé varios años, y luego dije, bueno, no, me toca contar mis historias, y algo propio, algo más mío, algo que cuente algo más de mí, ¿no? Y volví al diseño textil, y esta vez con una marca de ropa para bebés. Y también regresé a la escultura, de nuevo volví al taller de Haroldo, y también seguí haciendo exploraciones con resina, pero esto no me, eh, como que no iba con el discurso que yo tenía sobre lo que quería contar, ¿no? Entonces descubrí la cerámica, que era un material mucho más natural, los procesos eran menos, y llevé un taller en Taller Dos Ríos, que quedaba cerca de donde yo vivía en ese entonces, y saqué mi primera colección. Esto es con esgrafiado, que es como, uso unas herramientas de dentista, y con eso quito el pigmento en algunas partes, uso papeles cortados. Y mi siguiente colección también de cerámica, la trabajé mucho más con estos empaques de tela, hice unos sellos que había aprendido en esa escuela de grabado, y saqué estas telas estampadas que envolvían los platos. Y bueno, empecé a perderle el miedo también a pintar de verdad, ¿no? Porque siempre tengo mis libretas y hago mis garabatos y mis apuntes, así que el año pasado dije, no, bueno, voy a pintar de verdad. Y así que empecé a sacar unos prints, y esta fue mi primera colección, que más que nada son los pensamientos que tengo ahí revoloteando por mi cabeza, y los hago dibujos. Y con eso vino mi segunda colección, que es esta de Polaroids de viaje, que son todas esas sensaciones de los viajes que he tenido, de los encuentros que he tenido con animales, con la naturaleza, y son un poquito los recuerdos, ¿no? No suelo aceptar trabajos por encargo, porque ya de por sí ordenar mis pensamientos ya es complicado. Cuando tengo un encargo para otra persona, ya no son solo mis pensamientos, sino también los de la otra persona. Entonces, a veces trato de evitar eh, aceptar encargos, ¿no? Pero bueno, estos son algunos de los que he trabajado. Bosco Mágico es una heladería que me encargó trabajar el diseño de su logotipo. También trabajé algunas ilustraciones para sus empaques. A mí me ayuda mucho crear historias para el desarrollo de una marca o un proyecto, ¿no? Entonces aquí en Bosco Mágico creé este oso que era un poquito la historia de recogía las gotas de la lluvia y hacía hielos, y se metía en el bosque a buscar frutos, y con eso creaba helados. Entonces así empecé poquito a poquito a crear su historia, ¿no? Luego tengo Vi, que es un proyecto de unas grandes amigas, que también
ahí yo ya había decidido dejar de trabajar en identidad gráfica, entonces este fue el último proyecto en el que he hecho logotipo. También he hecho ilustraciones para sus bolsos reutilizables, es una bodega, es una tienda de productos ecológicos, muy consciente. Y el último proyecto que he trabajado ha sido Kids Organics, que es una marca de cereales de superalimentos de quinoa, kiwicha, y trabajé las ilustraciones para uno de sus empaques de cereal. Y bueno, el año pasado estuve trabajando en este libro, que fue un proyecto por encargo, que es escrito por Arbes Pack, Mi patineta se atascó, y es publicado por Lumen. Este ha sido un gran reto porque yo no dibujo humanos y por ahí hay varios humanos, así que fue bastante trabajo para mí, pero muy divertido. Me divertí un montón trabajando con los monos, que es una historia paralela chiquita que metí por ahí, personajes míos también, mis perros, por ahí aparece mi abuelo, mi abuela, mis pajaritos, ahí metí todo lo que pude. Fue muy divertido trabajar en este proyecto. Y bueno, mis procesos son un poco, casi todos así, en esta bueno, varias libretas que tengo, hago garabatos, apuntes, hago pruebas de colores. Si hay tiempo podemos ver el proceso de esto que es del empaque de Kids Organics. Si hay tiempo les puedo mostrar el paso a paso de cómo trabajé estas ilustraciones. Y bueno, mi inspiración creo que está un poquito clara, que es la naturaleza y los animales, y bueno, y los viajes que tengo a veces la suerte de hacer, a veces lejos, a veces cerca. Y bueno, yo tengo muy mala memoria, entonces me gusta llevar siempre una bitácora y anotar todo. Ahora me llevo mi cámara esta de Polaroids y saco fotos y las pego en mi libreta, las hojas que recojo, las pego ahí, todo lo anoto. Y ahora he tenido la oportunidad de llevar unos talleres de ilustración. Esto es con Leonor Pérez de la Universidad Católica de Chile, y he estado explorando muchísimo la ilustración, los colores, las técnicas. Es un taller maravilloso. Y también he empezado un diplomado con Gerardo Susán de la Universidad Autónoma de México. Es un diplomado de libro ilustrado y libro álbum, y todo esto me ayuda a poder contar todo lo que, a poder construir todo lo que tengo dentro, ¿no? A poder armarlo de una mejor manera y poder contarlo luego. Así que nada, aquí estaré en este rinconcito junto con mis compis de 4 patas y bigotes, explorando y viendo diferentes maneras de expresar lo que tengo, ¿no? Y aquí les dejo un poquito mis contactos. Cuando quieran me pueden escribir. Siempre estaré atenta a responder lo que pueda, las dudas que tengan. Y eso es un poquito yo. Gracias, Fabiola, por tu presentación. Gracias. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Daniel para que pueda también presentarse y hablar un poco sobre sus inspiraciones y sus proyectos. Y si Daniel quieres tomar la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco a la Alianza Francesa por haberme invitado a mí. Igual agradezco a la presencia de Anne y de Fabiola. Me parece algo interesante. ¿Comparto mi pantalla primero? ¿Sí? Sí, puedes, con placer, sí. A ver. Ahí está, para comenzar a hablar un poco y también ir mostrando algunas imágenes. Quería hacer énfasis en lo que dijo Fabiola.
mira qué casualidad, yo también estudié arquitectura, también la terminé. Voy a abrir aquí el chat al costadito. Ya. Yo igual estudié arquitectura, terminé a los 5 años, estudié en la Ricardo Palma. Te comento, no sé si también, de hecho lo sepas, hay un montón de artistas que de la arquitectura se pasaron al arte, ¿no? Hay un límite muy delgado que divide esta carrera. Entonces yo creo que, no sé, hay cierta inquietud de parte de muchos estudiantes de arquitectura que terminan consumidos por el arte, ¿no? En Ayacucho, en un festival de literatura, no, bueno, sí, de literatura, de libros, conocí a un ilustrador, a un artista que hace cómic que se llama Matías Vergara. Yo había presentado el Pollo Fashion 1, me parece, sí, el 1, y se acerca al final y me comienza a hablar. Y al final yo me quedé conversando con él cerca de 1 hora y media parados afuera del local donde había sido el evento, justo en la plaza central. Y me conversaba de que él se alegraba mucho de que el arte o el cómic en general se ganara un profesional, ¿no? O sea, era bien interesante esto que me decía porque fue una de aquellas personas que me hizo entrar un poquito en este camino de solamente dedicarme al arte. Entonces, de hecho, mi proceso a lo mejor ha sido un poco más lento el hecho de dejar este miedo bueno, yo voy a dedicarme al arte y qué va a pasar, ¿no? O sea, se puede vivir de esto, es verdad, es casi como vivir el sueño, ¿no? Entonces, la pandemia fue una vuelta de tuerca, me cambió el eje totalmente. O sea, a partir de la pandemia yo dejé de ir a la oficina de arquitectura en la que trabajaba. Yo casualmente trabajaba en la oficina de mi papá. Mi papá es arquitecto, mi hermana es arquitecta, entonces venía un poco también en familia de arquitectos. Entonces, yo al iniciar la pandemia me quedé en mi casa, ya no salí más, y desde que inició creo que han sido 20 y tantas semanas, no estoy muy al tanto de eso, pero empecé a sentirme un poquito, no sé, desolado, ¿no? Porque decía, ¿y de qué voy a vivir, no? Yo tenía ya encargos de ilustración, pero no eran los encargos pues, que me permitirían vivir, pues no de ello. Entonces, comencé a leer bastante, 1 semana, 2 semanas completas, hasta que mi esposa me dijo, oye, ¿te la vas a pasar leyendo toda la pandemia? ¿Cómo es esto? Y yo dije, bueno, sí, no me había dado cuenta, es que quería leer todos los libros que tenía postergados, y leí una cantidad enorme de libros. Yo tengo una lista que hago con mi hijo, una suerte de competencia. Entonces él va, creo, 39 libros al año ahorita, leídos, él tiene 7 años, y yo llevo 25. Entonces tenía una cantidad grande que había dejado por ahí con separadores. Yo, aparte de ser artista, ilustrador, me considero también un lector. Entonces creo que también lo que uno lee, lo que uno ve, lo que uno puede consumir en general, alimenta tu trabajo, ¿no? Entonces, igual aquí, de pasada en pantalla, estoy mostrando los 6 libros que publiqué, que es un poco también lo que voy a hablar ahorita. Pero esto de la arquitectura es importante porque igual hace un enlace, ¿no? Con lo que decía Fabiola. Entonces, sí, yo te entiendo en ese aspecto, ¿no? Es de verdad vivir con esta cosa es como, no sé, el Pepe Grillo que te dice, oye, esto es más chévere, ¿no? Vete por este lado. Y tú dices, no, pero qué miedo, ¿no? ¿Y qué va a pasar al otro lado? Es un mundo desconocido. Entonces, la pandemia me enfrentó a esto, ¿no? Y de pronto empecé a dar clases, ¿no? Que fue lo único que se me ocurrió. Dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo nunca había pensado en dar clases, nunca en mi vida, simplemente había ido a algún taller esporádicamente, por ahí a tener algún contacto con los niños, pero jamás se me había ocurrido o se me había planteado la idea seria de yo enseñar, porque tenía la idea de que yo no podía enseñar nada todavía, ¿no? Era como que yo que voy a escribir de mi biografía ahorita, porque yo no he vivido tanto tampoco, ¿no? Pero empecé también a hacer ese ejercicio en cómic de contar mi vida, ¿no? Y un poco conté las muertes de mis abuelos, y vaya que sí, uno tiene un montón de cosas por decir. Entonces, también en paralelo empecé a entender de que sí uno puede enseñar mucho de lo que ha aprendido, ¿no? Incluso
siendo niños o siendo grandes, igual dependiendo de a quién vayas a enseñarle, ¿no? Pero sí me di cuenta de que los niños eran un mundo, otra cosa, o sea, empecé a entrar a mundos que ya no estaban en este universo, que ya no estaban en mi misma sintonía, ¿no? Entonces, me parece todavía una cosa alucinante, ¿no? El contacto con los niños es una cosa maravillosa, pero bueno, yo sí ahora sí entiendo a los profesores, ¿no? De que siempre hablan de los niños y bueno, ya ahora sí los entiendo, de verdad que es un mundo interesante. También entiendo al Principito, por ejemplo, cuando renegaba y decía de que los adultos pues habían perdido su niño interior, ¿no? Que estaban ya muy adultizados, ¿no? No sé, es también esta situación, ¿no? Entonces, este autor que les menciono, este señor que hacía cómic, Matías Vergara, me dijo que deje la arquitectura y que me dedique al dibujo, porque veía en mí cosas interesantes. Y le dije, pucha, pero y yo estoy casado, tengo una esposa, recién creo que tenía un año de casado, mi hijo estaba chiquito y decía, pero ¿y qué va a pasar? Y me contó un montón de casos en Uruguay, y bueno, a lo largo del mundo, porque él viaja por todos lados y se dedica al dibujo desde que tiene 15, 14 años. Entonces, él ha desarrollado una técnica increíble, hace unos cómics maravillosos. Y sí, yo lo menciono porque fue una de las personas que me hizo dar cuenta un poco de esto, ¿no? Y también un taxista, una vez me llevó en un taxi un señor muy bien vestido, o sea, parecía un abuelito así bien vestido, y me comenzó a preguntar que yo a qué me dedicaba, y le conté que yo era arquitecto, pero también hacía trabajos de ilustración, y era una suerte de Batman. Entendí un poco que yo era un Bruce Wayne, ¿no? Que nadie entendía. Entonces, que en el día iba a la oficina de 9 a 6, y en mi casa a las 11 de la noche me transformaba en el verdadero Daniel Maguiña, ¿no? Porque con el tiempo me fui dando cuenta de que yo no era aquel que iba a esa oficina, sino que era el que estaba enfrentado a la madrugada, al silencio, a la soledad, ¿no? Que te da la noche también. Entonces ahí empezaba a crear realmente la vida verdadera de Daniel Maguiña. Entonces ahí comenzaron a salir mis libros, las ilustraciones que yo hacía para otros, y esto que muestro en pantalla es el primer libro que yo publiqué en el 2008. Yo empecé en esto del arte queriendo ser poeta. Bueno, yo creo que soy una mezcla de varias cosas. No específicamente soy ilustrador. Creo que el arte engloba todo esto. Decir que uno es artista, bueno, creo que un poco me lo he ido entendiendo que sí, uno es artista, ¿no? Yo lo que hago es escribo poesía, también hago libros de ilustración y también dibujo para otras personas. Entonces, eso también me dio un enfoque para entenderme un poco a mí mismo, ¿no? Y este es el primer libro en el 2008. Vaya que han pasado un montón de años, gana canas, gana experiencia y gana un montón de amanecidas en el camino, ¿no? Un montón de tazas de café también. Este es el segundo. En el 2011 publiqué también otro libro de poesía. Insistía en esto, ¿no? Y acá ya se veía mis ganas por mezclar la ilustración con el poema, ¿no? Entonces acá también comencé a explorar algo que se llama caligrama, que era un poco jugar con las palabras. Entonces acá ya venía jugando con lo que era el arte. Acá en el Mundo T conocí a un poeta que se llamó Arturo Corcuera, que fue un gran poeta, que su libro, digamos, el principal se llama Noé Delirante. Entonces es uno de mis favoritos referentes en la literatura infantil, no, en la literatura peruana, ¿no? En lo que es poesía. Él también escribió para los niños, tiene unas adivinanzas bien bonitas, y yo tuve la suerte también de ilustrar uno de sus libros. Y él me hizo el prólogo del Mundo T y también de este libro que es La Coneja Surrealista. O sea, estos tres libros que estoy mostrando son de poesía. Igual tuve algunas críticas de algunas observaciones, algunos comentarios positivos también. Igual acá también se ve esto de la ilustración con la poesía. Yo había leído un libro de Tim Burton hace muchos años cuando era estudiante de arquitectura, que era La muerte del chico Ostra, la melancólica muerte del chico Ostra, y también tenía dibujo y literatura y poesía. Entonces yo estaba en la universidad y quería un poco emular a esto, ¿no? Esta corriente que tanto me gustaba. Y comencé a crear mi propio mundo. Y luego, en el 2014, ese es
La Coneja salió después, un año después, pero quise mezclar los 3 de poesía primero y ahora vienen los de ilustración. En el 2014 conocí al que fue mi editor después para todos mis libros, que es la editorial Altazor. Justamente el editor ahorita es el presidente de la Cámara Peruana del Libro, entonces ahí está moviendo también lo de la ley del libro que ha salido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tuve relación con él, nos conocimos y me propusieron hacer un cómic, porque me habían visto dibujar, me invitaron a la feria también, era la primera vez que yo iba a una feria a firmar, ¿no? Entonces no entendía esto de firmar porque siempre veía a los escritores sentados esperando que la gente venga, ¿no? Y de verdad eso nunca me ha gustado, entonces yo me senté, llevé mis cuadernos, como los que nos ha mostrado Fabiola, me parece increíble. Sí, te quedó la palabra bitácora, ¿no? De la arquitectura. En la arquitectura usamos mucho esa palabra, y yo también la uso siempre, ¿no? Cuadernos, bitácoras. Finalmente el nombre es irrelevante, ¿no? Pero sí, llevé mis bitácoras a la feria y me puse a dibujar, que era algo que poco veía en la feria. Sí había visto algunas personas dibujando, y cuando uno se pone a dibujar, el lugar se llena de gente y la gente se pone a tu alrededor para ver qué cosa haces, ¿no? Más que todo no sé, curiosidad creo que es, ¿no? Más que ver quién está ahí, ¿no? Sino más que todo qué es lo que estás haciendo. Entonces ellos me dieron la oportunidad de hacer este libro que es el Pollo Fashion, que es un pollito que va a hacer un viaje para conocer un mago y pedirle un deseo, que es ser el amigo imaginario de un niño. Luego, con el tiempo, me comentaron de que esta historia se parecía mucho al Mago de Oz, pero tenía un toque más personal, ¿no? Yo no había leído hasta esta ocasión el Mago de Oz. El Mago de Oz lo he leído justo en esta pandemia, me parece. Y sí, había ahí una relación directa, ¿no? En cuanto al viaje. Pero aquí yo había pues creado un mapa, tenía también mis referentes, entonces en el 4 años después, en el 2018, yo ya había conocido a mucha gente, había tenido mucho recorrido, ya había viajado por un montón de sitios, había conocido a muchos artistas, a muchos escritores también, había compartido mucho con mucha gente, entonces ya tenía bastante experiencia con respecto a los libros anteriores. Entonces creo que este libro, El Pollo Fashion 2, yo ya mezclo un poco más de personajes, incremento el mundo interior que tiene ese personaje y hacemos una propuesta también un poco más amplia. El libro es un poco más gruesito, tiene más páginas, también ese múltiplo de 8 también es muy importante cuando maquetas o diagramas un libro, ¿no? Igual aprendí yo a usar el InDesign, el Illustrator, el Photoshop, entonces es algo que en el proceso vas aprendiendo, ¿no? Y no tanto porque tú te dediques al diseño gráfico, sino porque las cosas que haces te demandan que tú aprendas ciertas cosas, ¿no? Y felizmente tenemos los tutoriales en YouTube. Entonces, ese fue el Pollo Fashion 2. Y luego, otra cosa interesante es de que yo siempre he reciclado mis personajes secundarios y les he dado como un spin-off en las series. Acá hay un personaje arribita que es el Fueguito. En este libro yo tuve la suerte también, bueno, he tenido un montón de suerte en el camino, felizmente también he tenido fracasos de los grandes, pero como por ejemplo trabajos que no han salido, trabajos que se me cayeron, trabajos que fallé, etcétera, etcétera, pero yo creo que el camino está lleno de esas cosas, ¿no? Pero felizmente yo trabajo con la Municipalidad de Lima ya hace tiempo haciendo las colecciones que ellos sacan, y esta es una colección que salió para ellos, pero ya como autor. Entonces, como yo hacía muchas cosas, tenía que ponerme a otro autor que haga el texto, porque yo tenía este dibujo, este libro como un libro álbum, y lo adapté para que sea en un formato más pequeño, y le pusieron texto. Ahora, el texto lo hizo el premio de la Casa de la Literatura del año pasado, que se llama Cromwell Jara Jiménez, un escritor también, un cuentista. Entonces, él le puso el texto según lo que yo le conté, y fuimos los dos como coautores, ¿no? Pero en realidad el personaje sale de aquí, pues, ¿no? Del Pollo Fashion. No podía ir solo porque era mucho roche de que yo me encargue, pues, de hacer las ilustraciones y encima que me saquen el libro. De este libro salieron 10.000 copias, nunca en mi vida he tenido un tiraje tan grande y fue repartido gratuitamente a todo Lima Metropolitana. Incluso hay un link donde se descarga gratuitamente también en PDF y han tenido un montón de descargas también. Y bueno, ahí va con el principito en descargas bajadas, ¿no? Entonces sí, este libro del Fueguito que no quema lo presenté en enero.
Entonces, justo vino la pandemia, yo ya tenía 3 o 4 presentaciones hechas en lugares, y uno de ellos fue en el centro de Lima, en una librería, y resulta que vino la pandemia y todo cambió. Entonces ya ese fue un poco el quiebre, ¿no? Incluso este es el próximo libro que voy a presentar el próximo año. Lo iba a presentar este año en la feria, pero la feria migró a ser virtual y ya por cosas del destino no pudimos sacarlo. Pero bueno, ya está listo y los dibujos los hice en tinta, en lapicero. Como también hablábamos antes de que empiece la presentación, yo dibujo mucho en digital, pero cuando son proyectos personales sí me gusta el contacto con el papel, el contacto con los materiales e ir explorando, ¿no? Porque finalmente yo creo que el arte se trata de una exploración. Por ahí escuché a John Lennon decir alguna vez que le traigan una tuba y él hacía música, ¿no? O sea, yo creo que se trata de que con cualquier cosa que tú tengas a la mano, si realmente lo tienes, vas a hacer magia, ¿no? Entonces, no quiero decir que yo haga magia, pero creo que me acerco mucho a lo que, digamos, es algo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, este libro tiene 31 ilustraciones, porque todas las ilustraciones las hice en el marco de un reto que se llama Inktober del año pasado. Ah, ya me quedan 2 minutos, ya voy a correr aquí, ¿ya? Luego, allá, el Inktober tiene 31 dibujos y esto es un poco un poemario que tiene 31 poemas y 31 dibujos, ¿no? Más o menos todos del mismo corte. Y luego, este es un proyecto personal en el que vengo trabajando también hace tiempo, que son igual también dibujos a lapicero y pintados en computadora. Entonces, el tema acá es también ir explorando, ¿no? Igual yo creo que el arte es parte de una exploración personal, y cuando es un proyecto propio, sí uno puede dejar salir la imaginación, la creatividad. Y el tema con los proyectos para otros es que, sí, lo mismo que decía Fabiola, no tienes ahí una cosa que eres un ancla, ¿no? Al piso que te dice, oye, ¿sabes qué? Yo no quería eso, sino que quiero que lo hagas de esta manera. Entonces algo que tú propones se va haciendo como que no vale, ¿no? Entonces creo que es todo. Gracias, Daniel. Dejo de compartir, ¿sí? Listo. Sí, Ya. gracias. Muchas gracias por tu presentación y por compartir con nosotros tus inspiraciones. Y voy a dar la palabra a Anne para que puedas presentarte y hablarnos un poco de tu trabajo. Y quería decir al público, si tienen preguntas, no dudas en escribirnos en el evento Facebook, en la página de la Alianza Francesa de Lima. Así lo puedo compartir con los invitados. Bueno, Anne, te dejo la palabra. Pues buenos días a todos y todas. Bueno, gracias a la Alianza Francesa por esta invitación a participar al Festival Meli y bueno, y a este conversatorio, porque yo creo que los ilustradores somos un poco lobos solitarios, solemos trabajar mucho desde casa, no nos ponemos mucho en contacto con gente, vivimos de cierta manera un confinamiento perpetuo, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a trabajar desde casa. Y siempre se agradece mucho estas oportunidades de hablar con otros ilustradores y compartir un poco inquietudes, formas de trabajar y otros temas de este estilo. Bueno, pues para hablar un poco de mi trayectoria, bueno, yo estudié Economía Internacional. Entonces, bueno, algo muy alejado del arte, ya que podemos decir que tiene que ver más con cifras y conceptos ahí más que, bueno, que el trato de la imaginación. Y estuve luego pues trabajando 10 años en contabilidad y administración. Entonces un poco como contaba Daniel, también pues fue una época donde era trabajar mucho por el día y luego pues por la tarde-noche dibujar, los fines de semana dibujar y intentar un poco mejorar mi técnica, y soy pues en gran parte autodidacta. Y al llegar a, bueno, sí que no he contado que soy francesa y vivo en España, en Madrid.
Y cuando llegué a Madrid, pues hace casi 12 años, empecé entonces a trabajar y quise un poco mejorar mi estilo, entonces sí que tomé un cursillo que era el sábado por la mañana en una escuela de dibujo que se llama SDIF, que bueno, da formaciones completas, pero en este caso era algo como más reducido el sábado por la mañana. Y ahí empecé un poco pues a dibujar y pues tomarle más gusto y más confianza al dibujo. Bueno, voy a compartir pantalla porque no os aburráis con mi cara. Ahí. Y bueno, para ver que mi gusto por el dibujo no está tan alejado de mi interés, pues, de mis estudios de economía internacional, es que pues siempre me ha gustado mucho seguir la actualidad, entender un poco cómo va el mundo. Y cuando empecé de verdad a ponerme a dibujar de forma más seria, hace como 10, 11 años, fue en gran parte para pues, dibujar, para expresar preocupaciones sobre temas diversos pues, de actualidad, de medio ambiente, etc. Entonces, pues eso, que empecé a dibujar de forma un poco espontánea, sin pensar algún día viviré de esto o no, de forma espontánea para expresar cosas que me indignaban o que leía y necesitaba reaccionar. Y poco a poco pues empecé a ver, pues a participar a concursos y empecé a ganar premios y empecé un poco a tomarle más gusto y a dedicarle cada vez más tiempo. Y ahí empecé también pues a recibir mis primeros encargos que pues tenía que hacer al mismo tiempo, pues trabajaba 40 horas por la semana y los encargos tenía que liberar pues tiempo por la tarde, noche, los fines de semana para poder hacer estos encargos que por Madrid pues era un poco para prensa, para ONGs, asociaciones, fundaciones, básicamente esto. Bueno, no puede faltar Fran cuando dibujamos sobre actualidad. Y bueno, pues hace más o menos 3 años, un poco al nacer mi primer hijo, pues vi que ya no era sostenible lo de pues, trabajar tantas horas, pues teniendo encargos al lado y además con un hijo pues ya nada. Y hace más o menos 3 años pues empecé a dedicarme o intentar dedicarme 100% a la ilustración. Como, bueno, la prensa tampoco, bueno, está en crisis como tanto para periodistas y aún más para dibujantes de prensa, sentí que, bueno, pues también siempre había tenido un poco el interés y la pasión de los libros infantiles y de la ilustración infantil, aunque por falta de tiempo ya no podía dibujar tanto sobre estos temas. Y entonces hace 3 años empecé pues eso, a dedicar tiempo en preparar proyectos de libros infantiles para presentar a editoriales. Sencillamente porque había enviado mi portfolio a lo mejor todas las editoriales españolas y francesas que existan y que no veía que no daba resultado. Y vi que, bueno, pues la mejor manera de entrar en el mundo de la edición infantil era venir con un proyecto ya preparado y ver si lo aceptaba la editorial. Entonces fueron, pues, vamos a decir, en un año entero, a lo mejor preparé como 10 proyectos, todos en colaboración con autores. Y de los 10 proyectos, al final acabó resultando pues uno. Bueno, aprendí mucho de estos fracasos para empezar, para entender que el mundo editorial es muy complicado, está saturado, las editoriales reciben tantos proyectos
bueno, una de las ilustraciones que estáis viendo ahora son de proyectos que he preparado y que no han encontrado editorial. Así que si una editorial pasa por aquí y le gusta, se puede comentar. Pero a nivel personal, este año y medio me sirvió sobre todo para entender que lo que me gustaba era contar mis propias historias. Porque era algo que pues de pequeña yo dibujaba porque me gustaba contar historias. Había creado para mi hermano pequeño una revista entera con juegos, con artículos, con historias que le había dibujado, etc. Y bueno, es lo que de verdad me gustaba. Y bueno, al tener pues mi hijo pequeño en casa, empezaron también por leerle tantas cosas, tantas veces, tantos libros, empezaron a venirme pues ideas de historias. Entonces, bueno, el primer libro que publiqué es este, que es sobre árboles, que bueno, también me apasiona la naturaleza como Fabiola. Yo pues he crecido en una ciudad muy pequeña, que había un río al lado y mis padres me llevaban siempre al monte a hacer senderismo, escalar, y por eso me gustó tanto este proyecto, que fue uno de los únicos que llegó a publicarse de todos los que envié. Y entonces este fue pues el primero. Y pues mi primer libro publicado como autora al final salió más o menos al mismo tiempo que el otro. Fue pues este, que bueno, que me vino por inspiración al final de mi hijo pequeño, que en un libro pues veía como ojos grandes y tenía como 1 año y le llamaba mucho la atención. Y ahí pues es un poco el misterio del cerebro, de que fue como dando vueltas y se me dio esta idea de ojos, un botón, porque me gustan los libros para bebés, donde pueda haber una interacción con el adulto. Y bueno, ahora mi segundo hijo, que tiene 1 año ahora, pues le encanta darle al botón y aparece pues luego la escena como de día. Y bueno, pues a partir de ahí, luego ya se publicó el año siguiente, pues un segundo sobre árboles, que esta vez, bueno, el otro hablaba de raíces y este va de tronco. También, bueno, que son proyectos que me gustan mucho por mi interés por la naturaleza, pero es verdad que me di cuenta que lo que me gustaba era escribir y no solo dibujar. Y bueno, ya salió otro libro del mismo estilo para bebés, que es igual, que son como puertas, que siempre hay como interacción, y en cada página el niño se puede quedar aquí para comer galletas con el conejo, y como cada página, al final el adulto que lo lee se apropia un poco la historia para hacerla más interesante. Y bueno, pues eso, para hablar un poco, si me queda un poco de tiempo de inspiración, ya que Fabiola y Daniela han hablado un poco de este tema, yo creo que sí, que la inspiración en el tema de prensa viene sobre todo al final de escuchar noticias, de escuchar podcasts, leer ensayos, y en este aspecto, cuando hago dibujo crítico, más que por haber tenido como maestros que me han inspirado, es como una necesidad, más bien a lo mejor personal, de poner en el papel algo que me molesta un poco como por terapia, ¿no? De alguna forma. También porque, como siempre he sido como muy tímida, al final el dibujo siempre ha sido una manera de expresar lo que no conseguía decir, porque a lo mejor cuando todo el mundo va hablando soy de la que me queda callada porque no sé muy bien cómo expresarlo, pero luego a lo mejor se me queda ahí la ganas y en casa voy a dibujar sobre pues, lo que tengo dentro. Eso sí, bueno, también porque ha fallecido hace poco, quería decir que a lo mejor sí que Kino ha sido para mí, y yo creo que para mucha gente, una referencia, porque pues leía mucho de pequeña a Mafalda cuando era niña, bueno, en francés, y me encantaba. Y me acuerdo todavía cuando lo volvía a llevar el Mafalda 1 que tenían mis padres, a lo mejor lo volvía a leer
con 18 años y de repente el descubrimiento de decir, wow, pero eso, entender por fin el significado de las viñetas. Y me acuerdo todavía de esta sensación de decir, wow, lo que se puede decir, pues la crítica que se puede hacer a través de un dibujo. Y bueno, luego pues me encanta la literatura infantil. Y bueno, pues ahí os puedo enseñar también muchos libros. Al final, yo sueño con volver un poco a técnicas más tradicionales, lo hago todo en digital, y la mayoría de los ilustradores que me gustan al final son pues, ilustradores que trabajan de forma tradicional, como Ricardo Comer, Olivier Taleix, que es como mezcla de gouache. Bueno, Olivier Taleix mezcla muchas técnicas. Benjamin Shaw, que parece que bueno, es lápiz y a lo mejor gouache o acuarela, no lo sabría decir. Marc Taltes, aunque tengo la duda de si lo hace en digital o en tradicional, porque hoy en día como en digital se puede imitar muy bien el trazo del lápiz, siempre hay duda. Y luego para enseñar un poco artistas que trabajan en óleo, pues tenemos a Shaun Tan, y a lo mejor pues eso, voy a acabar con Roger Olmos y Frédéric Piollillo, porque me parece un poco estilos bastante parecidos, trabajan con óleos, son ilustraciones que a lo mejor necesitan una semana cada una, porque tienen mucho detalle. Y bueno, pues eso, ahora el paso un poco siguiente, pues tengo como varios proyectos personales en mente que espero poder hacer de forma tradicional. Así que bueno, ya se acaba por aquí mi presentación. Gracias, Anne, por tu presentación. Muchas gracias a todos. Escuchándolos, tengo una pregunta, porque han dicho que bueno, como artistas, ilustradores, se quedan mucho en casa para crear, pero al mismo tiempo escucho que la inspiración viene también del cotidiano, de las personas que encuentran los eventos en los cuales participan. Entonces quería saber si se puede dar un consejo a los artistas o los ilustradores que todavía no están publicados, pero que buscan, ¿cuál sería la técnica para encontrar una editorial o un periódico que publica tu creación? Es una pregunta del público de Oscar, si no me equivoco, Oscar, espero que es fidel a tu pregunta. No sé si, Daniel, ¿quieres responder? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? Bueno, yo creo que el tema de la inspiración es algo bastante subjetivo, ¿no? Porque creo que Picasso dijo que la inspiración tiene que encontrarte trabajando, ¿no? Yo, en lo personal, no me considero un artista totalmente dotado, total 100% talentoso, no me considero, pero sí me considero harto punche, harta chamba. Yo creo que soy muy perseverante, entonces yo creo que la perseverancia finalmente te lleva a buenos resultados. O sea, hagas lo que hagas, si estás en el arte o en esto de la ilustración, yo creo que igual si sigues haciendo lo que te gusta, siempre vas a encontrar algún fin positivo. Ahora, en esto de las editoriales, se complica el asunto, ¿no? Porque en mi caso yo tuve mucha suerte pues, de tener la oportunidad de encontrarme con alguien que me contactó con otra persona y así la cadena se va armando poco a poco, pero igual yo creo que si uno quisiera ser parte de una editorial, ahora hay muchos concursos de editoriales que te dan la oportunidad de mostrar tu trabajo, ¿no? De desarrollar un tema y mandarlo a ver qué pasa, ¿no? Igual eso es parte de intentar, entonces yo creo que también por ahí va la cosa, ¿no? Gracias, Daniel. No sé si alguien más quiere compartir sus tips, sus consejos. Quizás Anne, ¿sí? Bueno, quería reaccionar porque a veces hay un poco la imagen del artista que está ahí tumbado todo el día y de repente, me viene una idea y se pone a pintar.
yo creo que hay algo muy importante que hay que decir, que para ser dibujante, ilustrador, hay que ser muy, muy trabajador y que las cosas toman su tiempo porque no viene a la primera y viendo como los que hemos conseguido publicar hay como muchos fracasos y mucho camino detrás de esto y muchísimo trabajo. Yo en el tema de la inspiración, bueno, para empezar, yo creo que lo primero que hay que tener es curiosidad en las cosas, pues leer, ver películas, interesarse a lo que viven los demás, de las personas que preguntan. Y luego a raíz de esto algo misterioso de cuándo te viene la idea, que a mí muchas veces caminando por el bosque me vienen un montón de ideas, por ejemplo, pero viene de eso, de todo lo que ha absuelto el cerebro y en un momento un poco más tranquilo viene. Pero claro, al principio estas ideas muchas veces no son muy buenas. Hay que reconocer que pues el cerebro es un músculo y que pues las primeras que vamos teniendo muchas veces no son tan buenas y poco a poco, buscando ideas, pues se va mejorando un poco esta capacidad de encontrar ideas nuevas y de mejorar. Pues yo a lo mejor pues, he escrito un par de historias antes de la que he escrito en el tema más del tema de escribir y que ahora las vuelvo a leer y digo, claro, es que les faltaba mucha originalidad. Y eso, que bueno, mucho trabajo y no desanimarse, que eso toma su tiempo. Gracias, Anne. ¿Fabiola? Sí, igual yo también opino lo mismo, es meterle ganas, es probar y experimentar, explorar, porque, bueno, tú puedes tener muchas ideas, pero las ideas se pueden quedar ahí volando, pero si no las intentas, nunca se van a materializar, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho tener una libreta y anotar, garabatear, poner palabras, porque tengo una mente muy frágil y se me olvida todo. Entonces un día estoy pensando algo y de pronto ¡pum!, se fue, entonces prefiero anotarlo. Y nada, es eso, probar y lanzarse a ver qué pasa, ¿no? Porque si no lo intentas, tú nunca vas a saber qué hubiese pasado, ¿no? Te quedas con a ver, pues, ¿no? Es eso, seguirle. Sí, claro. Muchas gracias, Fabiola. Y tenía una pregunta, porque a un momento creo que es Daniel que mencionó que has dibujado al principio a la mano tradicional y después ha pasado a la computadora, ¿no? Trabajando en esto. Creo que también, Fabiola, lo has mencionado, trabajas mucho distintos materiales, la cerámica, la pintura. Entonces quería saber, con la crisis que estamos viviendo, si han visto un cambio, una evolución en la manera de trabajar, tanto en los soportes o la técnica, o como también las temáticas, porque he visto que han publicas, sobre todo para la prensa, temáticas de actualidad. Entonces quería saber si el confinamiento o lo que pasa en el mundo le has influenciado. Entonces, Anne, si quieres empezar. Bueno, para hablar un poco de las técnicas, es verdad que yo, bueno, como el confinamiento ha sido tan duro, es verdad que tengo un poco estas ganas de volver a tradicional, de un poco pasar de pantallas, de algo que veo como más sano, porque al final cuando estás dibujando en el ordenador también tienes pues tendencia en ir a ver las redes sociales, es como pues eso, algo más sano, volver a técnicas tradicionales y espero conseguir ponerme un poco con este tema. Luego, pues, por lo que va de temas, pues yo creo que de forma natural, de una forma u otra, todos nos hemos visto como impactados a nivel psicológico por lo que estamos viviendo, que nadie lo había previsto y claro, nos ha impactado a todos, también porque supongo que para todos el confinamiento ha sido una experiencia como excepcional, que cada uno ha vivido de una forma u otra y bueno, no sé si lo puedo decir de forma directa, yo supongo que de alguna forma sí que al final
nos va a dirigir hacia a lo mejor pues, otros temas que queramos ver, tener ganas de hablar en nuestros libros, a lo mejor pues eso, más libros sobre naturaleza también, porque hemos estado como muy desconectados de la naturaleza durante estos tiempos. Gracias. Daniel, veo que querías abrir tu micro. Te escuchamos. No, a ver, continúo con la idea. Creo que sí, lo que mencionaron hace un rato de que el ilustrador crea desde su cueva, ¿no? Es como una suerte de lobo solitario, lobo estepario. Igual la pandemia, ¿no? La crisis ha afectado a todo el mundo a nivel creativo. Nosotros como ilustradores no salimos mucho igual, estamos siempre haciendo cosas y la calle es una conexión con el mundo, digamos, ¿no? Pero igual, en mi caso particular, yo salía para cosas específicas, siempre estaba trabajando en mi casa, pero lo que les comentaba pues, también al inicio de mi presentación, que creo que no terminé la idea, es de que yo empecé dando clases, ¿no? Igual la pandemia me giró el eje porque yo ya no me dedico a la arquitectura, sino que estoy viviendo 100% del arte. Entonces, a mí sí me impactó de una manera fuerte porque me dio a entender de que sí yo realmente podría dedicarme tal vez a esto, ¿no? Entonces sí, yo lo he tomado como un poco una misión personal y de aquí para adelante todo va a ser arte, ¿no? O sea, igual aquí en mi casa puedo hacer 1.000.000 de cosas más de las que hacía antes, doblándome como Batman, como Bruce Wayne, ¿no? De noche hacía cosas y en el día era oficinista, ¿no? De arquitectura. Pero bueno, es también eso. Igual creo que a todos nos ha afectado en cierta medida la crisis, a unos de manera negativa, a otros de manera positiva, ¿no? Igual hay que sacarle el lado bueno a las cosas. Gracias, Daniel. No sé si Fabiola quieres comentar tu experiencia. Sí, bueno, a mí la pandemia, pues, o sea, es una cosa terrible, es tristísimo lo que está pasando. Justo ayer pasaron por mi casa a pedir comida, entonces hay situaciones que son muy difíciles, ¿no? Pero a mí particularmente, pues, yo la siento, o sea, yo siento igual, mi trabajo sigue siendo el mismo, mi espacio sigue siendo el mismo. Al contrario, me ha dado oportunidades de llevar estos cursos que no hubiese podido llevar si no se hubiese dado la pandemia, ¿no? O sea, llevar con la Universidad de Chile, con la Universidad de México, estos talleres, este diplomado. Entonces, esas cosas me han hecho, me hacen crecer, ¿no? Y aprovechar estas oportunidades. La crisis que tengo ahorita es un poco más personal. eh, pues me caí hace unos días, un par de semanas, y me caí sobre mi mano. Entonces, ahorita estoy en esa crisis porque estoy en estos cursos que tengo harta tarea y con hartas cosas que quiero hacer, con hartas cosas que quiero explorar y no puedo, ¿no? Entonces, eso a mí me genera mucha angustia. La he estado tomando súper tranquilo porque dije, bueno, voy a leer, voy a aprovechar, pero ya cuando llegue ese momento que digo, ya, pues quiero dibujar, porque necesito el lápiz, necesito mover la mano, porque con eso salen las ideas, con eso se va moviendo el pensamiento, y no puedo. Entonces esa crisis para mí ahorita está como súper fuerte, y espero que pase pronto. Gracias. Tenía una última pregunta sobre la técnica. Sobre todo para ti, Fabiola, porque al principio habías hablado de cerámica, de pintura, y quería saber si, si nos puedes contar un poquito sobre tus técnicas y ver cómo has pasado, porque son conocimientos distintos, ¿no? Entonces quería saber cómo mezclas tu ganas de transmitir tu mensaje y al mismo tiempo trabajando con distintos soportes.
Bueno, yo mezclo mucho porque creo que es también para no aburrirme, ¿no? Entonces me gusta probar y explorar y bueno, y fallar y acertar y con eso aprender, ¿no? Y a veces me provoca pintar con pincel, a veces me provoca hacer esculturas, entonces depende de lo que quiera hacer, del estado de ánimo que tenga, de lo que quiera probar y del proyecto que tenga también. eh, pues escojo la técnica, ¿no? O sea, todavía igual hay un camino largo que tengo que recorrer y que tengo que pensar, a veces me cuesta mucho definir qué es lo que voy a utilizar para cada proyecto, y dependiendo del tiempo también digo, bueno, me voy a lo seguro y voy a lo que sé más, entonces es un poquito eso, ¿no? El tiempo que tengo, o las ganas que tengo de explorar y ver, ¿no? Es eso. Gracias. Daniel, quería que vuelvas un poco sobre tu técnica en la computadora. Creo que también, Anne, lo has mencionado un momento que querías volver un poquito a dibujar en papel, entonces querías que nos cuenten un poco cómo trabajas, si hay como técnicas distintas, si tu proceso creativo es el mismo cuando pasas de la computadora al papel o al revés. No sé si Daniel quieres empezar. Sí, bueno, sí, usualmente a diario uso la tableta gráfica, ¿no? Tengo una tableta digital, que es una Wacom, y ahí dibujo todos los días. Sin embargo, igual tengo cuadernos que voy llenando. Tengo las famosas bitácoras, los cuadernos de dibujo que tienen papel en blanco. Entonces siempre estoy en constante exploración para no dejar. Yo creo que igual cuando uno dibuja en digital estás usando tu mano, ¿no? En ningún momento dejas de usarla, pero simplemente cambias de soporte. Sin embargo, yo soy de la generación pues, que ha crecido dibujando a mano. Ahora, a lo mejor, los nuevos dibujantes están empezando directamente en digital. Entonces, yo creo que el contacto con el papel también es importante. Es igual que el contacto con un libro, ¿no? Creo que un libro digital es muy bueno, está bien, pero igual el contacto con un libro físico te da otra perspectiva de las cosas. No puedes rayar el libro, puedes marcarlo, puedes olerlo, puedes tenerlo cerca de tu cama, entonces el digital no te permite ese tipo de cosas, ¿no? Igual creo que el arte en los libros también es muy importante, ¿no? O sea, las portadas, las ilustraciones, las puedes ver, las puedes vivir un poco la experiencia más cercana. Al mismo tiempo, las bitácoras que uno hace en papel, cumplen el mismo rol, ¿no? Igual uno cuando va llenando cuadernos se va dando cuenta que tiene es como vas cambiando de música al sintonizador, ¿no? En digital de pronto estás en rock y no sé, en tus bitácoras estás en bossa nova, en clásica, y vas cambiando un poco la melodía, ¿no? Entonces un poco también es ir mezclando de qué manera quieres que suene tal cosa, ¿no? Igual yo trato de no dejar los cuadernos o las bitácoras, trato siempre de que la mano se mueva con el contacto en el papel, ¿no? Ahora, si no tengo, yo mezclo acuarela, no he todavía explorado el óleo ni tampoco la escultura, pero sí me da mucha curiosidad. Pero sí tengo acuarelas aquí, tengo colores acuarelables, trabajo en tinta china, entonces también eso es un poco el ámbito en el que me muevo, ¿no? Gracias. No sé si Anne quieres compartir con nosotros. Sí, bueno, yo un poco como Daniel, por lo menos los esbozos sí que necesito el contacto con el papel, me encanta dibujar con lápiz, hacer mis esbozos a lápiz, me encanta el contacto, pues eso, del lápiz con el papel y sería incapaz de hacer mis esbozos en una tableta o tal, es como que me corta mi creatividad y soy incapaz. Eh, Al principio, lo que hacía hace 10 años, mis primeros dibujos para la prensa, lo que hacía es que pues hacía un esbozo a lápiz y con mesa de luz pasaba en lápiz a limpio y luego pasaba el color en digital. El color sí lo hacía en digital, pero el problema es que luego si te piden pues, modificar un brazo o lo que sea, pues era muy complicado. Entonces, ahora pues
pasar a limpio lo hago en digital, aunque sí que uso un lápiz digital, que tenga como aspecto de lápiz de este estilo. Pero si yo para enseñar rápidamente, cuando empiezo con el libro hago como lápiz, esbozos muy, muy pequeñitos que cuentan toda la historia en pequeñito, bueno, no se ve muy bien. Y una vez pensado como la trayectoria del libro, pues sí que pues el esbozo final con más detalle se hace así, a lápiz. Y luego pues lo calco de forma digital. Esa es un poco la técnica que uso ahora mismo. Gracias, Anne. Antes de irnos, quería hablar un poquito de las redes sociales, porque en estos tiempos de crisis ya lo has hablado un poquito, Anne, que la gente está mucho delante de la pantalla, usando la computadora, el celular, y conectada mucho en las redes sociales. Entonces quería saber si en su trabajo han empezado a publicar más o menos en las redes sociales, o si han visto un cambio durante la crisis a este nivel de las tecnologías. No sé si, Fabiola, ¿quieres tomar la palabra? Bueno, yo igual como lo he venido haciendo, ¿no? Me gusta siempre publicar cuando puedo los procesos de trabajo, ¿no? Los bocetos, a veces hago videitos rápidos, comparto los materiales que estoy utilizando. Pero bueno, las redes sociales pues son una trampa porque te invitan a la procrastinación mucho. Entonces trato de controlarlo, que es muy difícil, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Gracias. Daniel. Sí, sí, de todas maneras creo que las redes sociales te llevan a procrastinar, a perder el tiempo en vez de trabajar, ¿no? Yo sí me he pasado, no sé, varios minutos metido en el Instagram, no viendo el mío, sino viendo el Instagram de otros artistas, ¿no? Porque también ahí ves el trabajo que se está haciendo en la actualidad. Igual puedes poner hashtag, no sé, arte y te sale todo lo que hacen, ¿no? Y yo, en lo personal, sí muevo siempre mi Instagram, pero a raíz de la pandemia, cuando empezó todo ese tema del coronavirus, ¿no? Empecé a colgarlo de mis clases y creo que esto fue una vitrina de exposición en donde se pudo ver un poco más mi cuenta de Instagram y así empecé a tener más contacto no sé, con empresas, con algunos autores que quería que les haga ilustraciones para libros. Y sí, en realidad ha sido, yo sí le saqué un poco de provecho también a mi cuenta de Instagram. Igual no tengo tantos seguidores todavía, pero ojalá que en el futuro siga creciendo, ¿no? Pero sí es una vitrina de contacto, creo, con otros autores también, ¿no? Porque igual por interno uno se escribe con otros y puede compartir también un poco con otros dibujantes. Anne, ¿quieres contarnos un poco de tus redes sociales? Sí, bueno, coincido con Fabiola y Daniel que fácilmente se puede perder el tiempo en las redes y eso hay que controlarlo lo que uno pueda. Sí que es verdad que ver Instagram de vez en cuando pues viene bien también para ver pues ilustradores que nos gustan y un poco de inspiración, pero hay que limitarlo lo más posible. Y bueno, como ilustradores nos toca, yo creo que sí o sí estar en las redes, estar muy presentes e intentar publicar a diario. Es algo que me cuesta muchísimo porque nunca me ha gustado pues eso, estar, pues contar mucho de mí, enseñar, bueno, es algo que me cuesta. Durante el confinamiento pues ha caído en picado mis publicaciones porque como tenía los dos niños pequeños en casa, yo pues no he tenido casi tiempo de dibujar, no he tenido casi tiempo de nada y bueno, pues ahora estoy intentando estar un poco más presente, sobre todo porque pues la crisis que estamos viviendo a lo mejor pues han hecho perder también clientes, las editoriales están retrasando publicación del libro y entonces pues, las redes pueden atraer nuevos clientes y es importante estar presente.
Gracias, Anne. Antes de irnos, quería recordar al público que organizamos este conversatorio en marco del MELI, Mes de la Literatura Infantil, y que para la clausura tenemos esta tarde a las 3:30 un cuento interpretado en lengua de señas. Y quería, para acabar este conversatorio, también recordar que la Alianza Francesa de Lima ofrece una beca para estudiar francés a un niño o adolescente. Y para concursar a esta beca hay que rellenar el formulario que está en la página web de la Alianza. Y en este formulario le preguntamos varias preguntas y hacemos el sorteo de beca la semana próxima. Entonces, para rellenar este formulario se necesita varias palabras secretas, claves, y la última que les falta para participar es Anne, que la tiene. Entonces, Anne, te voy a dar la palabra. Bueno, pues la última palabra es crayon, C-R-A-Y-O-N, lápiz. Bueno, lo he escrito por si acaso. Ahí está. Muchas gracias, Anne. Y quería agradecer a cada uno por su presencia con nosotros y por compartir su experiencia y su punto de vista. Muchas gracias, y gracias al público también de estar conectado con nosotros. Gracias, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Chao.